Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Éxodo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12. Dios instituye las fiestas judías del Pesach y el Yad HaMatzot. ¿Qué será esto? Pesach y el Yad HaMatzot. Bueno, bienvenidos a los estudios de la iglesia de Calvary Chapel Arequipa, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro, usando el método inductivo y haciéndolo de forma expositiva. Miren, cada vez que nosotros celebramos nuestro cumpleaños, ¿qué recordamos? Pues el día que hemos nacido, evidentemente, ¿no? Pero hay muchas festividades o festivales o días festivos en el calendario de cada país y justamente son para celebrar un evento. Algunos celebran pues la victoria de una guerra, algunos celebran la victoria, por ejemplo, como el 1 de mayo, el Día del Trabajo, o el honor a la mamá, Día de la Madre, Día del Padre. Ahora, hay muchas otras festividades y acá en nuestro país se están inventando el Día del Ceviche, el Día del Pollo a la Brasa. O sea, realmente estos días especiales nos hacen recordar algo, ¿no? Yo el otro día estaba en el día del pollo a la brasa. Hoy día es el día del pollo a la brasa, entonces vamos a comprar pollo a la brasa, vamos a comer pollo a la brasa. Es decir, nos hacen recordar, y no solamente nos hacen recordar, nos hacen actuar y simplemente podemos disfrutar de ese día en familia. Los días especiales que vamos a ver ahora, Dios los va a instituir con un propósito en especial. Así que vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias por este día tan especial. Quiero pedirte, Dios, que nos hables a través de estos versículos y que uses mi vida para enseñar de tu palabra, que cada día, Señor, que nos reunamos, seas tú transformando nuestras vidas. Queremos conocerte tal como tú eres y que transformes nuestras vidas. Señor, háblanos a través de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel, los que se están conectando ahora. Éxodo capítulo 12, Dios instituye las fiestas judías del Pesach y el Yad HaMatzot. Nos hemos quedado un poco cuando Dios dice que va a suceder la muerte de los primogénitos, donde el pueblo de Israel tenía que manchar estas puertas o los dinteles o los marcos, como ustedes están viendo en esta imagen, con la sangre de un cordero. El dolor iba a venir hacia el otro lado, que es el hogar de los egipcios, donde el primogénito iba a morir. Estamos en la 10ª plaga y estamos en el último día, o la última noche, diríamos, que el pueblo de Israel iba a pasar en Egipto. Así que vamos a hablar ahora de la primera Pascua, del versículo 1 hasta el versículo 20, vamos a ver la primera Pascua y vamos a estudiar del versículo 21 al versículo 28, que sería nuestro bosquejo. La primera Pascua es celebrada. La siguiente semana vamos a continuar con estos versículos porque este capítulo es bien grande. Así que del versículo 1 al versículo 5, la primera Pascua debe ser realizada por familia. ¿Ok? Dice el versículo 1. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Versículo 2. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. ¿Y de qué mes se está hablando? Miren, yo tengo un calendario judío. Dentro de este círculo en color rosado o el tono más oscuro sale para nosotros marzo, empezando de Adar, abril, mayo. Entonces, para los judíos es el mes de Nisan y lo he marcado ahí con rojo y estamos hablando de la fiesta de la Pascua. Es decir, a partir de este momento va a ser el primer año ahora para los judíos. Pero después, es increíble que en Babilonia y regresando, ellos consideraban, y el pueblo, el mes de Tisri, que vendría a ser la fiesta de las trompetas o la fiesta de los tabernáculos, ellos consideraban que era el comienzo del año. Pero Dios dice que va a ser Nisan. Obviamente, como les dije, fue cambiado de forma posterior, porque los rabinos decían que en el mes de Tisri fue creado Adán y fue creado Eva, no en Nisan.
Pero Dios es quien cambia esto, dice, a partir de ahora ustedes van a hacer este mes, este día, y eso se llama el mes de Nisan. Así que Dios va a instituir ahora estas fiestas. Si ustedes han visto en el calendario judío, hay 7 fiestas o 7 celebraciones que los judíos tienen ordenadas por Dios. Y de esas 7 vamos a tener 2 más, que vendría a ser el Hanukkah y la fiesta en el momento en el cual Esther, no sé si ustedes han escuchado, Esther hace justamente lo que se le conoce la fiesta del Purim, donde el pueblo de Israel es librado una vez más de sus enemigos y ellos recuerdan este día festivo, pero no fue instituido por Dios o no es un asunto religioso, sino un poco más civil, ¿no? Entonces, las demás, como la fiesta de las trompetas o el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura y las fiestas de la Pascua han sido instituidos por el Señor. Tantas fiestas dirán, sí, bueno, son fiestas que los judíos lo celebraban, lo llevaban con sus niños y en todo este tiempo ellos lo hacen hasta el día de hoy. O sea, si tú vas a Israel, porque existe Israel, porque es ahora un país, los judíos celebran. Septiembre, octubre han celebrado estas fiestas. Y mientras que aquí en el continente latino, o a veces occidental, Europa, Estados Unidos, celebran Navidad, los judíos celebran Hanukkah, el día en el cual fueron liberados de la opresión griega de este líder que fue terrible, que sacrificó un cerdo en el templo y mató a sus sacerdotes, que se llamaba Antíoco Epifanes. Y la familia de los macabeos, especialmente Judas Macabeo, derrotó a este ejército griego y los sacó de la ciudad santa de Jerusalén y del templo, y fue justamente el 25 y el 26 de diciembre que celebran esta fiesta del Hanukkah. Entonces, hay festividades, hay fiestas, y recordar ciertos días, hermanos, nos hace ver lo bueno que ha sido Dios con sus hijos y muestra a la siguiente generación la fidelidad de Dios. Por eso es importante siempre que también tú puedas tener y recordar estas fiestas, ¿no? Pero recuerda el por qué estamos haciendo. A veces muchos de los días festivos o los feriados de cada país son utilizados hoy día para viajar, ¿no? Y está bien viajar, conocer, pero nunca olvides de sentarte un tiempo para reflexionar en estos días en familia. Por ejemplo, a veces Navidad se convierte en un asunto más comercial que un asunto de reflexión. Navidad, obviamente, se celebra el día que Jesús vino y se hizo humano, el Verbo se hizo humano. Debemos de reflexionar qué le costó a nuestro Señor que venga a este mundo. Pero muchas veces lo único que piensan es en los regalos, a ver si me gusta o no me gusta el regalo, el chocolate, acá en Perú, el panetón, etcétera, etcétera. Debemos de reflexionar el trasfondo y el porqué. Como hay fiestas buenas, también hay festividades negativas, oscuras, como hoy día o hace poco se celebró en todo el mundo el Halloween, que es un trasfondo oscuro. O sea, tenemos que entender y conocer esto, pero no nos olvidemos de celebrar siempre, siempre en familia y recordar el porqué. Y es más, deberíamos de tener un día de acción de gracias, ¿no? En Estados Unidos lo hacen. Bueno, tú puedes hacer en tu casa un día de acción de gracias, que simplemente es darle gracias a Dios porque ha sido bueno durante este año. Así que Dios va a instituir, y el versículo 3 dice, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día, miren, el 10º día de este mes, que estamos hablando, el mes de Nisan, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. ¿Cuándo sería el 10º mes si empezamos? Esto sería el 10 de abril, si lo llamaríamos igual con nosotros, ¿verdad? Y miren, es curioso porque en Juan capítulo 1, hablando del animal, del cabrito, el cordero, el sacrificio por cada casa,
Juan llamó a nuestro Señor Jesucristo. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante el origen de esta fiesta. Seleccionar un cordero el día 10. ¿Y saben qué es interesante? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos dicen, Sir Robertson, por ejemplo, que es un erudito inglés, dice que el 10 de abril o el 9 de abril fue el día que entró nuestro Señor Jesucristo, donde todas las personas decían: Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre de Jesús, o lo que hoy se conoce como el Domingo de Ramos. Cristo es nuestro sacrificio. Él entregó su vida, así como ese cordero en ese tiempo iba a ser entregado, iba a derramar su sangre inocente por los culpables. Hoy Jesús cumple esta labor, porque en el sistema de sacrificios, hermanos, siempre es una vida inocente por una vida culpable. Jesús es inocente y tú y yo los culpables, tú el culpable. Y así que Dios va instituyendo, y eso entendamos la razón. Si Jesús entró ahí, ¿qué sucedió? El 10. El 10 era interesante porque estas fiestas anunciaban proféticamente que iba a venir el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo se va a ir armando. Versículo 4. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Versículo 5. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Es como nuestro Señor, ni un defecto, ningún pecado. Él cumplía estos requisitos. Ahora, del versículo 6 al 10, la primera Pascua debía ser comida de forma especial. Dice el versículo 6, cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Por eso se dice, entró domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Lo apresaron. Entonces, dice el texto, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Versículo 7. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche, versículo 8, asarán la carne al fuego y la comerán acompañadas de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Ahora miran las indicaciones. Asarán en carne, hojas verdes y amargas y pan sin levadura. O sea, la familia se tenía que reunir, estar dentro de la casa. Ya hemos visto que habían pintado el marco de su casa con sangre y ahí estaba el cordero. Tú no sé si lo puedes ver en esta imagen. En el centro está el cordero, las hierbas y todo. Si tú tienes buena vista, lo vas a ver. Ahora, el cordero tenía que matarse para proporcionar la sangre que los protegería. O sea, ¿cómo podían protegerse del ángel de la muerte que iba a pasar? Pues con la sangre. Para que tenga sangre tenía que morir. Y esto anunciaba la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, hermanos, que dio su sangre por los pecados del mundo. Ahora, los israelitas comieron una cena de Pascua que incluía cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura que estamos viendo. Y el pan sin levadura se podía hacer rápidamente, ya que no tenían que esperar a que leudara, pues obviamente sin levadura. Y así podrían estar listos para salir en cualquier momento de Egipto. Y las hierbas amargas significaban la amargura de la esclavitud. Miren que cada símbolo, que cada comida, que cada forma en que tenían que hacerlo, les iba a hacer recordar algo. Y la Pascua se está instituyendo. Así que esas hierbas amargas hasta el día de hoy lo comen, son amargas, ¿no? El ajenjo, dicen algunos, pero es amargo. Hay algunos que a veces toman el amargo que venden en las bebidas. Bueno, ¿qué nos hace recordar?
A nosotros, bueno, lo amargo que fue nuestra vida pasada, ¿no? Hoy con Cristo tenemos una nueva vida y una nueva confianza. Pero a los israelitas, lo amargo de su diario vivir. Ahora, versículo 9 dice, no comerán nada de la carne, ni cruda, ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. Miren qué extraño, ¿no? La forma, patas, entrañas, cabeza, 10. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas indicaciones del Señor son específicas, ¿no? Y porque nos dirán, pero ¿por qué con entrañas? ¿Por qué con cabeza? Recuerden que todas estas fiestas y esas 7 fiestas que les he dicho que tienen los judíos instituidos por Dios son una sombra de lo que iba a venir y lo cual Cristo ya cumplió la gran mayoría de estas fiestas. Por ejemplo, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y algunas recién van a ser completadas cuando Él venga por segunda vez. Esto, yo tengo un tema que se llama Cristo y las fiestas de los judíos, ¿no? Pero ahí también está grabado. Pero tienen que recordar ustedes que todo el Antiguo Testamento, todo lo que se hacía, la forma en que se hacía, el sacrificio, la Pascua, apuntaba al Cordero de Dios que era Cristo, porque en la cruz nuestro Señor estuvo en forma completa, murió totalmente en una forma horrible y así tenían que asar al Cordero con sus entrañas, con su cabeza, con todo, pero sí derramar su sangre y nuestro Señor derramó su sangre en la cruz. Ahora sigue este tipo, se llaman pues tipos de Cristo o sombra y la realidad. Versículo 11 al 13 dice, la primera Pascua debía de proteger de la muerte del primogénito. 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Ya les dijo cómo tienen que comer, pero ahora vestidos totalmente. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Y cuando dice estén totalmente vestidos, en el hebreo significa ciñan sus lomos, ¿no? Que lo tiene en la versión Reina Valera. Es decir, estén preparados para salir, ¿no? Es como varias familias dicen, ya, voy a ir al centro de la ciudad o voy a hacer compras en tal sitio. Me voy a ir a alistar. ¿Qué significa eso? Que tienes una ropa de casa. Algunas tienen una ropa bien extraña, diferente en casa, totalmente diferente, ¿no? Y algunos tienen su ropa de salida. Entonces, lo que les está diciendo el Señor, simplemente agarra tu ropa de salida, ponte los zapatos, las medias, como te gusta salir, así vas a comer la Pascua. Como les dije, hay personas que no comen hoy día, especialmente con la pandemia, almuerzan con pijama, desayunan con pijama, estudian con pijama, están en la universidad con pijama, o sea, esa no era la forma que tenían que comer la Pascua. Están totalmente vestidos con sus sandalias y su bastón en la mano, listos para salir. Y esto, ¿por qué tenían que hacerlo así? Porque en fe, los israelitas iban a salir. Ellos ya era su última noche y Dios dijo, apresúrense. Hermanos, los israelitas no se salvarían solo por su linaje. Porque soy Israel, pueblo de Dios, sino por su fe. Recuerden eso, era un acto de fe. Y fe es estar listos para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Fe, hermanos, es lo que cada día tú y yo necesitamos. Hay personas que están en una enfermedad y sabes, tienes que tener fe en las promesas de Dios. Dios los puede sanar, amén, los puede sanar. Pero nuestra vida y las promesas que tenemos del Señor no solo son para esta vida, son para la vida venidera. Y mi fe me hace creer y me hace descansar en sus promesas que yo ya estoy listo para irme con el Señor. Yo ya estoy listo para encontrarme con mis seres queridos. Si han partido o van a partir pronto, me voy a ver con ellos porque eso es fe. Estoy listo para el cumplimiento de las promesas de Dios. Así Pablo decía, para mí el vivir es Cristo.
Si voy a vivir, vivo para Él. Y si muero, el morir es ganancia. Yo preferiría, dice Pablo, ¿no?, en Filipenses, una vez estar con mi Señor, pero por amor a ustedes todavía me voy a quedar. Pero si parto hoy, decía Pablo, voy a estar inmediatamente con el Señor. Eso es fe. Estar listo. Yo te pregunto, ¿tú estás listo? ¿Estás preparado? Si viene hoy el Señor, si este es tu último día de vida, ¿estás listo para irte con el Señor? ¿Estás creyendo en sus promesas? ¿Te vas a ir con Él? ¿O todavía no estás listo en tu fe? Dios les dijo, hagan de esta forma. Y miren que los platos en los cuales hasta el día de hoy se sirve este hueso de cordero. Hoy hay hierbas, hay formas en las cuales hoy día los judíos siguen haciendo, porque esta fiesta se llamaba el Pesaj, la Pascua se llamaba el Pesaj. ¿Y eso qué significa el Pesaj? Hacer caso omiso de alguien o saltarse algo. Y obviamente en honor a que este ángel de la muerte se iba a saltar de esa casa que estaba manchada con sangre en las puertas, en los dinteles o en los marcos de la puerta. Entonces, ¡prum!, se saltaba y era el Pesaj. Versículo 12 dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte, hermanos, heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría, macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses en minúscula de Egipto, porque yo soy el Señor. ¿Quién trae la muerte? ¿Quién trae la muerte en este versículo? ¿Heriré de muerte? ¿Satanás? No, es Dios, el soberano, como les dije, el dueño de la vida y el que da la muerte. ¿Y por qué hablo esto? Porque hay muchas personas que se aferran a la vida, y está bien, nos gusta aferrarnos a la vida, pero entienden que nuestra vida está en las manos de Dios, y el día que vamos a partir de este mundo, no hay vuelta que dar. Dios nos va a llevar, y a veces nosotros queremos retenerlo acá en la tierra, pero el Señor quiere llevar a su Hijo a su mansión. El Señor quiere sacarlo de esta, no sé, ¿cómo le diríamos, no? Esta casucha, no sé si lo queremos llamar así, o una choza, o aunque tú digas, pero mi casa es bonita, sí, pero no se compara a la mansión que tiene nuestro Señor en el cielo. Jesús dijo, yo me voy primero y les voy a preparar habitaciones, les voy a preparar una habitación a cada uno de ustedes, para que ustedes estén donde yo estoy. Juan capítulo 14, versículo 1, 2, 3, lean, no estén preocupados, no se turben en su corazón si un ser querido ya partió, no se preocupen, esa persona se ha mudado de su choza, sin ofender, o de su cuarto, de su habitación, a una mansión gloriosa. A una mansión de esa ciudad gloriosa, un día donde las calles son de oro, ¿se imaginan? El mar de cristal, o sea, está en un mejor lugar. Pero aquí viene Dios, hiere de muerte. Y no solamente a los hijos, hasta a los animales, porque así Dios dice, yo les voy a enseñar una vez más quién soy yo. A estos dioses falsos, porque ellos adoraban a la creación, adoraban al becerro, adoraban al toro, adoraban a la vaca, adoraban al lagarto, adoraban a la rana. O sea, las plagas fueron diseñadas o fueron desafíos a los ídolos que no oyen ni hablan, pero que eran llamados dioses en minúscula. Por eso el Señor dice, yo lo voy a hacer. Yo voy a poner juicio contra esos dioses falsos de Egipto. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque soy el Señor. ¿Y qué significa el Señor? El Curios. ¿Qué significa? El soberano. Él es el Señor. Versículo 13. Ahora, dice, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ojo,
esa plaga de muerte no les tocará. Algunos han sacado este versículo fuera del contexto y lo han puesto a la pandemia, ¿no? Y han dicho, bueno, tú marca, han ungido con aceite sus puertas, han hecho oración y han dicho, no va a haber plaga que te toque ni entre a tu casa. Y sabes que aquellos pastores, aquellas personas cristianas, entre comillas, que han creído este texto fuera del contexto, tristemente hoy no están ahora con nosotros. Muchos han partido. Es una tristeza por una mala interpretación bíblica. Qué triste, ¿verdad? Pero lo más triste es que no entienden lo que está escrito aquí. Este versículo es para el pueblo de Israel. Este versículo es algo que ya sucedió, ya tuvo su cumplimiento. Sí, es palabra de Dios, pero es específicamente para el pueblo de Dios. No está hablando para la pandemia, no está hablando ahora para la tercera ola o la cuarta ola que vengan, no, está hablando para el tiempo de su cumplimiento de esta plaga de muerte. Así que no saquemos textos fuera del contexto. Es más, la sangre tenía que ser puesta, y no hay sangre, o no vas a agarrar y poner sangre, ¿qué vas a matar? ¿Un cordero? No todos tienen cordero. Por eso digo, no tiene razón ni aplicación para el día de hoy. Así que hagamos una buena exégesis y hermenéutica del texto. Es más, la sangre tenía que ser derramada y el ángel de la muerte o la muerte iba a pasar ahí, porque Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que la sangre tenía que ser derramada del cordero y puesta en las esquinas o los dinteles o los costados justamente de la casa y se pasaba. Hermanos, solo la sangre del cordero nos libra de la muerte. Solo la sangre del cordero nos libra de la muerte. Así como esta muerte física iba a pasar de casa de los israelitas que tenían cubierta sus paredes o sus costados con sangre, hoy no nos toca a nosotros la muerte eterna. Nos tocará la muerte física, sí, pero la muerte eterna, el lago de fuego, el juicio de Dios no nos va a tocar porque la sangre de Cristo ha hecho que podamos tener perdón de nuestros pecados, porque solo la sangre del Cordero perdona o limpia los pecados. Versículo 14 al 20, la primera Pascua debe ser perpetua y con panes sin levadura. Dice el versículo 14, este será un día para recordar cada año. De generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial del Señor. Esta es una ley para siempre. Miren, recordar el festival y es una ley para siempre. Y nosotros debemos de recordar que un día nuestro Señor, hace casi ya 2000 años, en una cruz, el Cordero de Dios fue quitado su vida. ¿Y cuándo fue? El 14 de Nisan. El 14 de abril, el 14 de ese mes de Nisan, a las 3 de la tarde. Qué curioso, ¿verdad? Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera nos amó tanto Dios que dio su vida por la humanidad, por nosotros. Es un tipo de lo que iba a venir. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. 19, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Ese Cordero de Pascua, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Es decir, tu vida ha costado un rescate. No era oro ni plata, era la sangre derramada. Así como se derramaba la sangre de este cordero y se ponía para cubrir esta casa y nadie iba a morir, hoy Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Cuando vino el ángel de la muerte, no le importó si era hombre o mujer, esclavo o libre, educado o no educado, o sea, simplemente vio la sangre del cordero y se pasó.
hoy sigue siendo la salvación para todo ser humano. No importa el pecado, no importa el estado en el cual hoy te encuentres, Jesús es el único que puede perdonar tus pecados y librarte de la culpa, porque su sangre fue derramada y ha sido comprado a precio de un rescate. No es oro ni plata, es su sangre preciosa derramada para que tú y yo seamos salvos. Nunca olvidemos este punto muy importante del sacrificio de Jesús en la cruz, porque celebramos Pascua, ¿no? O sea, en Latinoamérica la llamamos la Semana Santa. Celebramos la Semana Santa y deberíamos reflexionar en estas festividades o estos días festivos, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero hoy tristemente, ¿en qué se ha vuelto? Lleno de religiosidad, donde las personas van caminando descalzos de iglesia en iglesia, empiezan a comer, no sé, 7 mazamorras, 7 postres, o empiezan simplemente, no voy a comer carne el día viernes, o algunos se usan estos días para irse de campamento, a divertirse, a pasar tiempo por ahí viajando. Como digo, no está mal, pero reflexiona, o sea, piensa por qué. O algunos simplemente quieren ver películas, no sé. Pero la idea es que entiendas que Jesús vino, el Dios hecho humano, a morir en tu lugar y derramó su sangre preciosa para rescatarte del pecado, de la maldad en la cual estaba sumergida. Versículo 15 dice, durante 7 días tendrán que preparar ahora después, sin levadura, todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en estos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Miren que bien serio que dice que coman panes sin levadura, o sea, son como un tipo de galletas, ¿no? Y los panes sin levaduras en el hebreo se llama el Yag Hamatzot, que es la siguiente fiesta que va a instituir ahora Dios con Moisés. Hoy se sigue comiendo estos panes sin levadura porque les dije que es un punto más rápido, porque si ustedes miran en el calendario, ahí ven el mes de Nisan, después de la Pascua, ¿qué viene? La fiesta de los panes sin levadura. Y esto se va a instituir ahora. Dice el versículo 16, entonces, ¿cómo va a ser? El primer día del festival, obviamente que es después de la Pascua, y también el séptimo, una semana de celebración. Todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. 17. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. 18. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes del mes de Nisan hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Cuando falleció o cuando nuestro Señor fue a la cruz, el día 14. Pero resucitó, hermanos, al tercer día. Ahora, ¿por qué no comer la levadura? ¿Por qué? Miren, en la Biblia, la levadura siempre representa el pecado. Pero también Pablo hace una analogía de la levadura con sacar de la congregación a un pecador que no se arrepiente en 1 Corintios 5, 1:6. Es como la levadura es un pecado no arrepentido o un mal ejemplo en la iglesia. Si un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Pero también Jesús mencionó la levadura comparándola con aquellos que dicen, pero no hacen. Es decir, si tú lees Mateo 16:6 y lo comparas con Mateo 16:12, donde está hablando de lo que dicen y no hacen, dice el versículo 12, entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Así que estas 3 aplicaciones se usan en el resto de la Biblia sobre la levadura. Y ya acá es instituido en esta fiesta de los panes sin levadura que tienen que limpiar. Y eran bien estrictos porque era increíble. Dice que si había un poco de levadura, toda la familia moría. Así que tenían que limpiar y barrer, sacar toda la levadura de la casa.
Eso lo vamos a ver más adelante, cuando algunos ligeramente quieren hacer las festividades, porque seguimos el estudio del libro de Éxodo. Versículo 19. Durante estos 7 días, dice, no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Miren, ni un rastro. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Y ustedes dirán, pero tan rígido, tantas reglas, tantas normas, ¿cómo que va a quedar excluido? Lo expulsan del pueblo, hermanos, lo expulsan. ¿Así tan serio? Sí. Y algunos se preguntarán, pero entonces, ¿eso tenemos que hacerlo hoy nosotros como pueblo de Dios, ahora que somos? No, no tenemos que hacerlo porque esto es parte del pacto antiguo, se le llama. Hoy tenemos un pacto nuevo. Y es más, Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. ¿Y quién es la realidad? Y Cristo mismo es esa realidad. O sea, Cristo es el cumplimiento de la ley, del propósito de la ley. Cristo es el cumplimiento de todas estas ordenanzas que se hicieron y hoy tenemos un nuevo pacto que no necesitamos ya cumplir estas fiestas. Tristemente, hay personas, grupos que se llaman judaizantes, los nuevos judaizantes, que dicen que debemos de regresar a estas fiestas. La verdad es que no tenemos que hacerlo. Y si tú sigues leyendo Colosenses capítulo 2, del versículo 15, 16, 17, 18, 19, vas a ver que dice, ya no sirven para nada, ¿no? Ya cumplieron su propósito en Cristo, o sea, ya no hay más. ¿Para qué tenemos que hacerlo? Ahora, versículo 20, durante esos días, dice el texto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Y así es un plato hoy de la Pascua, con este hueso del cordero, las hierbas amargas y el pancito. Hermanos, la Pascua es para los judíos el recuerdo de su libertad de la esclavitud. En cambio, la Santa Cena es para nosotros el recuerdo de nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Por eso es que debemos celebrar la Santa Cena. Y nosotros lo hacemos una vez cada mes. Ahora ya con las restricciones del virus, de la pandemia, tenemos que volver a hacerlo pronto, hermanos. Así que el mensaje espiritual de la fiesta de la Pascua y de panes sin levadura es el siguiente. Primero, hemos sido librados de la muerte gracias a la sangre del Cordero. Amén. Hemos sido librados de la muerte, hermano, gracias a la sangre del Cordero. ¿Cuál es el otro mensaje? Ahora, la fiesta de los panes sin levadura, debemos sacar el pecado, la levadura de nuestras vidas. Tercero, el fruto de la redención entonces, ¿ahora qué es? La obediencia y la purificación, porque estos son los panes sin levadura. Saca la levadura, el pecado de tu vida. Sé obediente. Cuarto, no fuimos liberados para que cada uno haga lo que quiera. O sea, mira, vas a pasar la Pascua y ahora vas a hacer lo que quiera, come lo que quiere. No, Dios instituyó sus ordenanzas. Y por último, el Señor nos redimió con precio de sangre para ser sus hijos, hermanos. Ese es el mensaje. Pascua y de los panes sin levadura. Ahora vamos a ver, la primera Pascua es celebrada. Ya le dio las instrucciones, versículo 21 al 23. La primera Pascua es celebrada y dirigida por Moisés en coordinación con los ancianos. Dice el versículo 21, luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. 22, dejen escurrir la sangre en una vasija. Después, tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta mañana. 23. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. ¿Se dan cuenta?
Dios, otra vez Moisés resaltando este tema, tratando de explicarles por qué deberían de poner la sangre del cordero para que se pase de frente. Es igual para nosotros. La sangre del cordero está delante de nosotros, por lo tanto somos declarados justos y ya no vamos a experimentar la muerte segunda, que es el lago de fuego. Versículo 24 al 28, la primera Pascua es celebrada, es instituida como una ordenanza permanente. Dice el 24, recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. 25, cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. 26, y entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? 27. Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo el Pesaj, pasó de largo las casas de los israelitas de Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Y cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. 28. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y a Aarón. Ahí llegamos a este punto tan importante, hermanos. Dios le da las ordenanzas a Moisés y le dice, tienes que hacer así el cordero, así van a comer las hierbas, así lo vas a asar, tienes que poner y manchar los dinteles o los costados de la puerta, tienes que hacer esto. Ahora Moisés comunica el mensaje de forma fiel y lo instituye. Y hasta el día de hoy, en Israel, el pueblo judío sigue celebrando esta fiesta, que ya tuvo su cumplimiento en Cristo. Por eso es que nosotros como gentiles, como cristianos, como parte del nuevo pacto de la gracia, ya no debemos de cumplir. ¿Por qué Israel sigue haciendo esta fiesta? Porque ellos no consideran a Jesús como el Mesías. Ellos creen que Jesús es un profeta más, ¿no? Pero muy pronto muchos se van a dar cuenta que ya el Mesías vino. Y lo triste va a ser que cuando aparezca el anticristo, ellos van a creer que es el Mesías. Por eso se llama anticristo, ¿no? Un falso Cristo. Van a creer que es el Mesías. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahí vemos, la Pascua es instituida y me gustaría terminar con 4 conclusiones este estudio. Primero, es bueno celebrar o crear días festivos que nos hagan recordar la fidelidad de Dios. Es importante, hermanos, que tú lo hagas en tu casa y tu familia. Número 2, Jesús fue el hombre inocente y sin pecado, que fue llevado a la cruz como un sacrificio por tu pecado. Número 3, celebrar la Pascua para Israel era un acto de fe que los salvaría de la esclavitud a la muerte. Hoy celebramos la Santa Cena en fe, porque la Biblia dice que un día vamos a estar en una mesa, en unas bodas del Cordero, invitados a celebrar también con vino. 4, hemos sido comprados a precio de sangre inocente de Jesús y ahora debemos de sacar la levadura del pecado de nuestras vidas cada día. Estas mismas fiestas nos hacen recordar cuánto fue el costo de nuestra salvación, la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, pero también nos hace recordar nuestros deberes y responsabilidades. ¿Cuál es? Sacar la levadura de casa, sacar la levadura de nuestras vidas, es decir, el pecado. Eso es nuestra responsabilidad y deber. Jesús ya lo hizo, nos toca a nosotros hacerlo. Esa es la paradoja de la soberanía de Dios, ¿no? Versus la respuesta del hombre, o podríamos decir la responsabilidad ahora como hijos de Dios. Somos salvos por gracia, sí, pero también somos salvos para hacer buenas obras o para vivir en santidad. Y la santidad es sacar la levadura, el pecado de nuestras vidas. Ya somos santos, sí, pero todavía necesitamos sacar la levadura. Así que si tú hoy todavía estás luchando con esta levadura llamada pecado, si hay algo en tu vida que hoy te está molestando, te está inquietando en tu relación íntima y personal con el Señor, vamos a orar
y renuncia a eso, hermano. Dile, Señor, en tu nombre, Jesús, renuncio a este pecado. Saca la levadura, saca el pecado de tu vida y de tu casa. Señor, gracias por este tiempo tan especial que nos hace recordar que la muerte que tú experimentaste, amado Jesús, la sangre que derramaste fue para que nosotros hoy podamos ser rescatados de la muerte eterna, rescatados del pecado. Hoy somos justos, sin culpa, sin pecado delante de ti. Ya no hay condenación para nosotros. Gracias una vez más por el sacrificio que hiciste, porque tú eres nuestro Cordero Pascual. Tú eres nuestro Cordero que ha quitado el pecado de nosotros y de todo el mundo. Pero también ahora esta fiesta de los panes sin levadura nos hacen recordar que debemos de limpiar nuestra casa, nuestra vida, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en aquellos a veces errores que los llamamos, a veces lo llamamos simplemente equivocaciones, cuando en el fondo se llama pecado. A renunciar a estos pecados, ten misericordia de nosotros y sacar la levadura de nuestra vida o de nuestro hogar. Que tu gracia esté con nosotros y ayúdanos cada día a darte la gloria y a vivir en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te podrá ver. Gracias por este tiempo tan especial. En tu nombre oramos así, Jesús. Amén. Dios te bendiga y miren, qué interesante. La próxima semana vamos a seguir viendo el tema de la Pascua y su cumplimiento en Jesús. Así que no te olvides, el próximo miércoles a las 8.